¿Alguna vez han imaginado a un profeta de Dios casado con una prostituta? En este video les mostraré la increíble historia de Oseas, un hombre de fe inquebrantable que vivió lo impensable, desafiando toda lógica humana. Mostró al mundo una gran lección de amor y redención que desafía nuestro entendimiento. Aquí descubrirás de manera resumida cómo este antiguo drama bíblico puede transformar tu visión sobre el perdón y la lealtad. No vas a creer todo lo que Oseas hizo por su esposa infiel, y lo que esto revela sobre el poder del amor verdadero. Quédate hasta el final y desentraña los misterios ocultos en esta historia fascinante. ¿Por qué Dios ordenó a Oseas casarse con una prostituta? La historia de este profeta, un fiel siervo de Dios en la Biblia, es tan sorprendente hoy como lo era en aquel entonces, según se describe en la Biblia en el libro de Oseas capítulo 1 versículo 12. En la Biblia explica que Dios habló a Oseas, hijo de Beri, durante los reinados de Ahías, Macas y Ezequías, reyes de Judá, y en el tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Fue en ese momento cuando Dios, hablando a través de Oseas, le dio una orden extraordinaria. Ve y cásate con una mujer de vida fácil y ten hijos con ella, porque la tierra se ha entregado a la prostitución apartándose del Señor. Para comprender mejor esta historia es necesario conocer el contexto social de esa época. Fue un periodo marcado por la paz y la prosperidad. Oseas no era un profeta cualquiera, fue el primero de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Su predicación ocurrió en un momento de reino dividido. Después de los reinados de David y Salomón, cuando el pueblo de Dios se dividió en dos naciones, tras una guerra civil, Oseas profetizó durante mucho tiempo, especialmente durante el reinado de Jeroboam II, cuando Israel experimentó un gran nivel de independencia y riqueza sin precedentes, gracias al éxito en diversas batallas. Sin embargo, con el aumento de la prosperidad, la moralidad en la sociedad israelita empezó a deteriorarse y surgió una cultura de corrupción y degradación moral. Israel comenzó a atribuir los logros que eran hechos de Dios a Baal y a adorar dioses paganos. Esta historia nos lleva a preguntar: ¿cómo puede la riqueza y el éxito influir en los valores morales de una sociedad? Oseas, con su misión inusual, nos invita a reflexionar profundamente sobre la lealtad, la fe y las consecuencias del alejamiento de las enseñanzas divinas. Los israelitas rompieron su alianza con Dios y dejaron de obedecer sus leyes, como dice en Oseas 8:1. Pon la trompeta en tus labios como un águila, el enemigo ataca la casa del Señor porque han violado mi alianza y se han rebelado contra mi ley, abandonaron su fe en Dios y buscaron alianzas con otras naciones. La idolatría e infidelidad de Israel eran vistas por el Señor como una especie de adulterio espiritual. El pueblo solo estaba preocupado por sus propios placeres, olvidándose de conceptos como justicia y rectitud, optando por la ilegalidad y la anarquía, fraudes financieros, sobornos, corrupción e incluso la justicia estaba contaminada. No había justicia en los tribunales, a menos que los jueces fueran sobornados. Aunque estos eventos ocurrieron hace más de 2700 años, las similitudes con la sociedad actual son notables. De hecho, los adoradores en los templos de Betel y Samaria mantenían relaciones con las prostitutas, tanto masculinos como femeninas, creyendo erróneamente que esto convencería a Dios de bendecir sus cosechas. Además, construyeron un becerro de oro para adorarlo, una clara violación del mandamiento de Dios contra las imágenes esculpidas. Dios habría tenido todo el derecho de comenzar de nuevo con un nuevo pueblo, pero Dios estaba ligado al pueblo de Israel, estaba determinado a mantener la alianza que había hecho con ellos. Sin embargo, no podía ignorar su comportamiento y fingir que nada estaba pasando. Lo primero que Dios le dijo a Oseas tuvo un impacto directo en su vida. Así es como Dios actúa a menudo. Tal vez Oseas hubiera preferido que Dios le diera un mensaje sobre otra persona. Sin embargo, antes de que el profeta pudiera hablar a la nación, primero tenía que escuchar la palabra que Dios tenía para él. No era fácil aquel mandato. Fue instruido para tomar una prostituta por esposa. Porque Dios le dio esta orden a Oseas, porque la gente de la nación había cometido un grave acto de adulterio, al darle la espalda al Señor. A través del mandato dado a Oseas, Dios presenta una imagen recurrente en el Antiguo Testamento.
En esta imagen el Señor es el esposo de Israel y su atracción crónica y apasionada por los ídolos era comparable al deseo de un adúltero, su pueblo era tan infiel como una prostituta. Esta ilustración clara nos hace entender cómo nuestra idolatría y desprecio por el Señor deben hacer sentir a Dios cuando ponemos cualquier cosa por encima del Señor. Lo hiere de la misma manera que la infidelidad hiere al cónyuge inocente en una relación adúltera. Al ordenar que Oseas se casara con una prostituta, Dios puso a Oseas en la posición de sentir lo que él siente, y eso no sería agradable. Para simbolizar de manera metafórica y conmovedora el adulterio de Israel con Yahvé, Oseas se casó con una prostituta. Gomer, la esposa de Oseas, era crónicamente infiel y quedó embarazada. Dios instruyó a Oseas a dar nombres proféticos a sus hijos, que hablaban del juicio del Señor sobre Israel. Oseas obedeció a Dios y se casó con Gomer y pronto tuvieron un niño. Dios le dijo a Oseas que nombrara al niño Jezreel. En la Biblia los nombres tenían significados. Gomer no abandonó su profesión como prostituta después de casarse con Oseas. Como era evidente, no era el caso de Oseas haber encontrado una mujer pecadora y a través del amor y la bondad restaurado su virtud. Se casó con una prostituta, tal vez con la vana esperanza de que ella se arrepintiera de su inmoralidad y se dedicara exclusivamente a él. Es muy probable que ella haya dado toda la indicación de que estaba comprometida con Oseas, pero después de algún tiempo y con su vida en un lugar difícil volvió a la prostitución. Tal vez fue por un sentimiento de negligencia. Tal vez fue por una sensación de necesidad. Lamentablemente compartimos las mismas razones injustificables para nuestra idolatría, cuando preferimos otro Dios. Históricamente la prostitución es frecuentemente citada como la profesión más antigua. De hecho siempre ha sido un medio común de ganar dinero, incluso en los tiempos bíblicos. Según la Biblia, la prostitución es un pecado. Proverbios 23, 27, 28 dice: porque la prostituta es un pozo profundo y la mujer liviana un pozo estrecho como un bandido. Ella se esconde y multiplica los infieles entre los hombres. ¿Cómo podrían estos dos mundos mezclarse y convertirse en uno? Bueno, sería una lección que enseñaría a muchos por siglos. Además de las advertencias de Dios, dos desastres más ocurrieron en el área. Era como si Dios quisiera llamar su atención, un desastre natural. Esto fue más que un pequeño temblor de tierra. Imagina lo que los vecinos de Oseas pensaron de esta acción. Un joven profeta se casa con una prostituta y dice que el Señor le ordenó hacer esto. Pero de hecho Dios le había dicho a Oseas que se casara con esta mujer de la noche. Como resultado, Oseas fue el profeta de la última oportunidad enviado a Israel. En conclusión, el profeta Oseas fue un siervo tan obediente a Dios, que se casó con esta mujer prostituta, la cual no abandonó su profesión de prostitución a pesar de haberse casado con Oseas. Imagínense ustedes el sufrimiento de este hombre al lado de esta prostituta. Al final Oseas fue abandonado por su esposa prostituta, la cual se marchó sin despedirse de sus hijos. Prefirió seguir con su vida de prostitución, prefirió los lujos, los perfumes caros. Esto simboliza la vida de la humanidad cuando nos apartamos del Señor y lo abandonamos por seguir los placeres del mundo. Oseas tuvo que vivir en carne propia el dolor que Dios sentía al ser traicionado por su pueblo Israel. Es el mismo dolor que Dios siente en la actualidad cuando es abandonado por nosotros. Oremos. Gracias Padre Celestial por tus palabras, gracias por instruirnos a través de la Biblia, gracias por los sacrificios hechos por tus siervos para nuestra salvación, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo para limpiarnos de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. Si crees que estas palabras son edificantes, te invito a compartirla y a suscribirte para así poder llevar el mensaje de Dios a todo el mundo.